Ok, muy bien. Como les estaba comentando, entonces estamos iniciando esta charla que es relacionada a diabetes mellitus, donde vamos a abordar una serie de consideraciones directas de la enfermedad, hablando desde su definición, los factores que la pueden ocasionar o los que nos predisponen a esta enfermedad. Vamos a hablar de los tipos, vamos a hablar un poquito sobre los medicamentos, vamos a hablar sobre las complicaciones, tanto agudas como crónicas. Y vamos a definir también algunos parámetros o algunos puntos específicos de lo que es la atención de emergencia del paciente con diabetes, ¿va? Entonces, o que tiene algún tipo de situación emergente siendo diabético. Eh, este tema pues es un tema muy interesante. La verdad es que hoy por hoy es una de las enfermedades que más incidencia tiene a nivel global, ¿verdad? Entonces, incluso pues se habla de que hay alrededor de 500 millones de personas que padecen diabetes a lo largo del mundo. Pero ancho y largo del mundo, ¿va? Pero en sí, ¿qué es esto de la diabetes, va? ¿A qué nos referimos con la diabetes? Entonces, lo primero es que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que va a estar caracterizada por niveles elevados de glucosa, es decir, azúcar, ¿verdad? En la sangre, debido a un defecto directo en la producción o en la acción de la insulina, una hormona que va a regular nuestro azúcar en la sangre. Recordemos que esta charla pues está diseñada no solo para personal de salud, sino toda la persona que esté interesada. Entonces van a ver que en algún momento pues trato de bajar un poquito la parte técnica, ¿verdad? Para hacer una charla un poco más general. Pero a lo que quiero llegar es que esta enfermedad no es en sí la azúcar alta en la sangre, sino que hace referencia a que el azúcar alta en la sangre va a estar así porque hay un defecto en la producción de la insulina, ¿verdad? O inacción que ésta hace. Recordemos que la insulina es una hormona que se produce en el páncreas y es encargada de regular el azúcar en nuestra sangre. Entonces, la diabetes viene como consecuencia de que esa regulación del azúcar no se está llevando a cabo precisamente porque la insulina no está haciendo su acción o no se está produciendo de una forma adecuada. Como les había mencionado, esta enfermedad afecta ahorita en el 2025 más de 530 millones de personas a nivel del mundo viven con diabetes, ¿verdad? Entonces, es importantísimo esto, pues es una población inmensa, ¿verdad? Y se espera que en unos 20 años, pues va a haber unos 700 millones de personas viviendo con diabetes. La diabetes como tal, pues va a ser la causa de 4 millones de muertes al año, ¿verdad? Entonces hay una gran población que va a estar muriendo de esto, ¿verdad? El 50% de los casos de diabéticos tipo 2 no están diagnosticados. Ya vamos a ver más adelante qué es eso de tipo uno y tipo 2, pero por el momento vamos a decir que un grupo de las personas que padecen diabetes no están diagnosticadas como diabetes o como diabéticos, perdón, o no saben que son diabéticos, ¿ven? Muy interesante esto, ¿verdad? Eh, Hay múltiples factores que van a afectar o nos van a predisponer a nosotros como diabéticos. Entre esos, pues la genética, especialmente los antecedentes de tipo familiar, la obesidad, el sedentarismo que hoy está tan de moda, ¿va? Con el acceso a información en las redes, con los trabajos remotos desde casa, con los call centers y un montón de tipos digamos, de empleos que hoy por hoy pues hacen que uno se quede más tiempo en trabajos que no generan, digamos, como una actividad física adicional. Entonces, todas estas personas que están expuestas a este tipo de situaciones, por supuesto, van a tener un chance más alto o un riesgo más alto de padecer diabetes. Recordemos que de la mano de esto, pues va la mala alimentación, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos alimentaciones que están altas en carbohidratos simples y grasas. Entonces, esto predispone también a diabetes. El ser hipertenso o tener trastornos directos de los lípidos en la sangre, pues también nos predispone a diabetes. La edad avanzada, ya vamos a ver un poquito más adelante de eso, y el síndrome de ovario poliquístico específicamente en mujeres. Ahora, ¿será que se puede prevenir o controlar la diabetes? Pues sí. Y vamos a ver que de los factores que acabamos de mencionar, hay algunos factores que se llaman modificables, porque hay muchas más cosas que nos pueden predisponer a ser diabéticos. Por ejemplo, el tener sobrepeso, ¿ah? O estar obeso,
el sedentarismo que ya lo habíamos hablado, una falta de actividad física, ¿verdad? La alimentación poco saludable, como les había mencionado hace un ratito, alta en azúcares, altas en grasas saturadas, en carbohidratos refinados, el consumo de tabaco, ¿verdad? El consumo excesivo de alcohol o bebidas alcohólicas, ¿verdad? El ser hipertenso, el colesterol y los triglicéridos altos, también la exposición a estrés crónico y falta de manejo emocional, alteraciones de la glucosa en ayunas o resistencia a la insulina. Y esto pues es porque es un factor modificable, porque si yo detecto esta anomalía a temprana edad en una persona, o sea, al inicio, esto se puede modificar, se puede cambiar y se puede revertir. Pero si ya está avanzado, pues ya el paciente se vuelve diabético y como consecuencia, pues eso ya no es reversible. También la presencia de síndrome metabólico, que es otra patología multisistémica en el que vamos a tener varios órganos afectados. Esto también es un factor que se puede modificar porque son cosas que yo puedo cambiar si hago variaciones en el estilo de vida de las personas. Por el otro lado, vamos a tener otro grupo que vamos a llamarle no modificables. ¿Y esto qué significa? Son factores que están presentes que no se pueden cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, la edad avanzada. Nadie puede regresar su edad. ¿Va? O sea, el riesgo de padecer diabetes va aumentando conforme avance la edad y especialmente en pacientes que tienen más de 45 años. También la parte de la historia familiar de diabetes, ¿verdad? Si yo tengo una mamá hipertensa, perdón, una mamá diabética, un papá diabético, los abuelos igual, lo más seguro es que yo lo vaya a hacer, ¿va? Y esto se predispone y se va como transmitiendo de generación en generación y lamentablemente pues es uno de los factores que definitivamente pues no se puede cambiar, ¿verdad? La parte genética, pues también hay cierta predisposición étnica, ¿va? Va a ser más común en las personas que son de origen hispano, ¿va? Como nosotros, ¿va? Los afroamericanos, los asiáticos y los nativos americanos, ¿va? Entonces, de esta forma, si ustedes se dan cuenta, están quedando excluidos, pues, algunas personas europeas, ¿va? Por el tipo de dieta, y por el tipo de actividad, y por el tipo de genética de ellos, pues no es una enfermedad común en la parte de Europa, pues pero sí es muy común en la población hispana, en la población afroamericana, asiática y los nativos americanos. Si una señora que estuvo embarazada y durante el embarazo esta persona desarrolló diabetes, tiene un alto riesgo de quedarse diabética. Eso es un factor no modificable, ¿va? Entonces, yo cursé con diabetes durante el embarazo y como consecuencia de eso me quedé diabética. Es muy probable que usted se quede diabética para el resto de su vida, ¿verdad? También están las enfermedades autoinmunes, especialmente para el caso de diabetes tipo 1. ¿Va? Si yo tengo, por ejemplo, el lupus eritematoso, si yo tengo, digamos, artritis reumatoidea, si yo tengo cualquier enfermedad relacionada al sistema inmune, pues automáticamente también tengo un alto riesgo de desarrollar diabetes y esto es un factor de tipo, pues, no modificable. Bueno. A pesar de todo esto, pues ustedes, los que han estado, tienen un poquito de contacto con la medicina o tienen alguna experiencia en esto, pues se han dado cuenta que hay mucha gente que efectivamente tiene o está metida dentro de esto de la diabetes y habla que la diabetes tipo 1, que la diabetes tipo 2, pero ¿qué es eso realmente? Entonces vamos a ir analizando qué características tiene cada una de estas. Entonces, lo primero, pues la diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Pues es una diabetes que vamos a llamar autoinmune. El sistema inmunológico va a destruir las células del páncreas que producen la insulina. Entonces, un ataque directo a las células beta de los islotes de Gangregas que están propiamente en el páncreas y como consecuencia de esto, pues va a haber deficiencia en la insulina, ¿va? En la cantidad de insulina que existe, ¿verdad? Esto es precisamente como parte de lo que estamos eh, hablando, ¿verdad? El páncreas se ve afectado. ¿Por qué? Por autodestrucción de su mismo sistema inmune. Generalmente este tipo de diabetes va a aparecer en niños o va a aparecer en adolescentes o adultos jóvenes y va a requerir tratamiento de insulina por siempre, o sea, para toda la vida. Este tipo de diabetes entonces es la que también se conoce como insulino dependiente. Esto quiere decir que los pacientes van a depender directamente de insulina por el resto de su vida. Bueno.
Pero esta no es la única, el único tipo de diabetes, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, también existe la diabetes tipo 2. Bueno, ¿y qué características tiene esta diabetes tipo 2? Pues más común, ¿va? Esa es la más común que hay. Más o menos el 90-95% de las personas que son diabéticos tipo 2, ¿verdad? En este caso, la insulina, ¿verdad? El cuerpo no utiliza adecuadamente la insulina, eso se conoce como resistencia a la insulina, o sí la utiliza, pero no hay una adecuada producción de insulina. Entonces, esto generalmente es una patología en la que sí está trabajando el páncreas, en la que sí hay insulina, pero el cuerpo no lo está o asimilando o la producción es muy poquita. Generalmente en este caso, pues los pacientes tienden a ser obesos, tienden a ser sedentarios y por supuesto tienen una genética que también o ahoría ese tipo de diabetes, ¿verdad? Como les dije, si mamá es diabético, si papá fue diabético, si el abuelo fue diabético, existe un alto chance de que el paciente pues pueda ser diabético también. Como ya había mencionado, la diabetes pues, es una enfermedad que no se cura, ¿va? Pero en este caso específico, específicamente la tipo 2, sí tenemos chance de tenerla en cierta forma controlada. ¿Y cómo la podemos controlar? Pues a base de dieta, a base de ejercicio, por supuesto hay medicamentos que se usan para este caso y en algunas ocasiones pues hay soporte de insulina también, pero no es prácticamente con todos los pacientes. Bueno. Por el otro lado, tenemos la diabetes gestacional. ¿Qué es esto de la diabetes gestacional? Pues es una diabetes que va a aparecer durante el embarazo y normalmente desaparece después del parto. Pero si la persona pues no lleva un buen régimen nutricional, no se cuida, tiene una vida que no es, digamos, muy activa y aparte de eso, pues tiene factores genéticos importantes y otros factores de riesgo que mencionamos de no modificables, esta persona tiene un alto chance de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante. Esto quiere decir de que las personas que desarrollaron diabetes durante el embarazo tienen una posibilidad alta de volverse o quedarse diabéticas tipo 2. Bueno, hay algunos otros tipos de diabetes que son menos comunes. Entre esos, pues vamos a llamar una diabetes que se llama monogénica, producida por mutaciones genéticas. O sea, aquí los genes se transforman o se deforman, cambian y ocasiona que la diabetes pues se venga como consecuencia de esa mutación genética. También hay algunos tipos de diabetes que van a ser directamente asociados como por algún uso de algún medicamento. Entonces, crónicamente la persona estaba tomando un fármaco, este fármaco pues destruyó los islotes del páncreas, no se produce la insulina adecuadamente o en buena cantidad y esto pues lo vuelve diabético. Como consecuencia entonces de una acción directa por un fármaco, pero también existen otras como por ejemplo enfermedades que pueden volverlo a uno diabético. Entre estas, pues la más común, la pancreatitis, ¿vale? La inflamación del páncreas, generalmente muy frecuente en pacientes alcohólicos, ¿va ustedes? O en pacientes que comen demasiada comida copiosa, ¿va? Una gran platada de chicharrones y carnitas más sus chelas respectivas solo para llorar la derrota de la selección contra El Salvador, ¿va? Entonces, esos pacientes se ponen tan mal a veces que precisamente el páncreas no tiene la capacidad suficiente para poder contrarrestar todo eso que se metió y se inflama. Y esa inflamación hace que el páncreas posteriormente, pues obviamente, quede dañado y desarrolle diabetes la persona. Bueno, los síntomas, tradicionalmente la diabetes se le conoce como la enfermedad de las 4P. Y vamos a ver por qué se llama enfermedad de las 4P. Vamos a empezar con la primera, que es polidipsia. La polidipsia es traducido o se llama sed excesiva. El paciente diabético es un paciente que se mantiene con sed, ¿va? Eso se conoce entonces como la primera P, que es polidipsia. Segunda, poliuria. Entonces, es un paciente que está teniendo la necesidad de estar orinando frecuentemente. Entonces, esta es la segunda P, poliuria. Recuérdense, polidipsia, sed excesiva, poliuria, orinadera. Y luego viene la tercera P, que es polifagia, que es la necesidad de estar comiendo. Les da hambre,
A cada rato y a cada rato quieren estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Esto forma parte entonces de la tercera P. Luego, la cuarta P, que no es la palabra propiamente una P más, pero se refiere a la pérdida de peso que nos explica. El paciente empieza a bajar y a bajar y a bajar de peso, algunos de ellos se ponen bien delgados, flacos, hasta se ven demacrados, entonces forma parte de la otra sintomatología. Y si ustedes ven, pues acá tenemos ya en la pantalla las cuatro P. Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, ¿verdad? Bueno, pero hay más datos o más síntomas que nos pueden orientar o que nos pueden hacer pensar que el paciente esté cursando con diabetes. Entre esos, por ejemplo, la visión borrosa, ¿verdad? La fatiga, un cansancio que no se explica, no se logra, digamos, como recuperar, siempre se siente agotado. Entonces, eso es parte también de los efectos o de los síntomas, digamos. O la otra forma, como a veces uno descubre que el paciente es diabético, es porque tiene infecciones, 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 infecciones. Aquella típica señora que llega y llega y llega y siempre tiene infección urinaria y siempre tiene infección urinaria y siempre tiene infección urinaria, o le salen chirrias, le digo yo, en la piel, ¿va? Infecciones en la piel, infecciones en la piel, infecciones en la piel. Entonces, estos pacientes que están expuestos a este tipo de infecciones recurrentes, pues a veces uno cuando los empieza a investigar, resulta que es porque son diabéticos y como consecuencia de eso es que tienen ese tipo de problemas. O este otro caso que les puse aquí, los pacientes que tienen una herida y la herida no les sana, ¿va usted? Y el paciente está con la herida ahí dañando, permanentemente activa, no le sana, no le sana, no le sana, no le sana, o tarda mucho en sanar, entonces eso también es un síntoma indirecto de diabetes, ¿va? Bueno, la diabetes, para decir que una persona es diabética como tal, se basa directamente no solo en estos síntomas, ¿verdad? Sino que se basa directamente en análisis de sangre. Entonces yo tengo que hacer ciertos análisis para saber si la persona pues es diabética o no. Y esto me sirve a mí para hacer el diagnóstico. Entonces, estos análisis básicamente se van a basar en dos tipos de exámenes. Los niveles de glucosa que se miden en dos momentos, en preprandial, en postprandial, perdón, o también podemos hacer un examen de sangre que se llama hemoglobina glucosilada. Bueno, cuando nosotros tenemos entonces un paciente que en la prueba de ayunas le vamos a llamar a esa glucosa preprandial, que es previo a comer, pues el valor normal debe de ser menor de 100. Y generalmente en la última guía dice que el valor normal debe de estar entre 70 a 100. ¿Eso qué quiere decir? Que como máximo el paciente pudiera tener 100 de glucosa. Eso es en ayunas. El ayuno se considera ayuno cuando tiene de 6 a 8 horas, máximo 12. Ya después de eso es otra cosa y antes de eso pues no se considera en ayunas. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Bueno. Vamos a diagnosticar a un paciente con diabético cuando este diabético tenga un nivel de glucosa en ayunas que sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. Ese paciente entonces a partir de ahí se considera diabético. Por supuesto, los que han estudiado medio hogar, porque no sé si hay alguno aquí conectado, o cualquiera de los cursos de medio hogar, pues sabrán que la clasificación es un poco más amplia, porque en algunos casos todavía se considera, digamos, a partir de 126 hiperglucemia, o sea, todavía no le llaman diabético, y diabético hasta que supera los 200, ¿verdad? Pero digamos, para fines prácticos y en la última guía, vamos a decir que todos los pacientes que tienen más de 125, pues son diabéticos, en ayunos. Bueno, luego vamos a la glucosa postprandial, ¿y esto qué significa? La medición del azúcar después de haber comido. Para eso el paciente tiene que tener 2 horas mínimo de ayuno. Bueno, entonces conocemos esta medición de 2 horas mínimo de ayuno. El valor de la glucosa puede ascender un poco más hasta 140 miligramos por decilitro. Y en este caso, el paciente va a estar, digámoslo así, con niveles normales. Todo lo que esté abajo de 140 es normal. Bueno, pero vean esto interesante, porque de 140 hasta 199 todavía no se considera el paciente diabético. Entonces, ahí es donde entra también la hiperglucemia, que era la otra palabrita que les había mencionado,
y vamos a llamarlo diabético en este caso cuando la glucosa postprandial supere o sea igual a 200. Entonces, a partir de ahí, el paciente ya se considera diabético. Bueno, si yo tengo un paciente que le hago la hemoglobina glucosilada, este valor es un porcentaje, esto está en porcentaje, y el porcentaje debe de ser menor a 5,7, ¿verdad? Entonces ya con esto yo puedo decir que el paciente pues no es diabético, ese es su valor normal, y puede que llegar a tener hasta 6,5. Cuando yo tengo un paciente que tiene 6,5 o mayor que eso, en ese caso el paciente ya se considera como diabético. Entonces, a partir de ahí, el paciente es diabético. Entonces, ya sale 7, es diabético ya. ¿Sí? Bueno, ahora viene la otra prueba. No necesariamente yo voy a estar viendo a todos los pacientes con el ayuno que corresponde o despuesito cabal las 2 horas después de comer. A veces el paciente me llega ahí, ¿va? O a veces el paciente, yo lo tengo que atender en atención prehospitalaria, ¿verdad? Entonces, de forma inmediata, ahí está el paciente. Y yo no puedo estar viendo si está o no está en ayuno, si lleva preprandial, o si tiene las horas necesarias o no. Le tengo que tomar la muestra porque tiene síntomas, qué sé yo, y entonces le tomo la muestra. Eso se conoce como glucosa o glucemia al azar. Cuando yo tengo un paciente que en esa muestra al azar, o sea, sin estar pensando tanto en las horas, me sale igual o mayor a 200, ese paciente se considera diabético. Cualquier persona que llega, de esos conocemos jornaditas de atención, que estamos haciendo una jornadita por ahí con la gente y justo llega la gente, yo vengo para que me hagan mi prueba de glucosa y le hacemos su prueba de glucosa y la glucosa le sale en 200, esa persona 230, 240 o más, ¿ah? Esa persona es diabética, sí o sí, hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, hablemos un poquito del tratamiento. El tratamiento no, sí, Pamela. Gracias, doctor. Una consulta. Cuando decimos la glicemia al azar, estamos hablando de un toma con el glucómetro, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, con el glucómetro, pero estamos hablando de que aquí no estamos esperando el ayuno ni nada. Si, no Claro, vemos si claro. está en ayuno si, Ah, ok. o si ya comió, lo que es ahí en el momento que la tomamos, ¿va? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Ok, gracias, doctor. Muy amable. para servirle, Pamela. Bueno, en la parte de tratamiento, bueno, el tratamiento de un diabético no es solo darle medicamentos, ni mucho menos solo darle insulina. El tratamiento de un diabético conlleva más cosas que van más allá de simplemente darle medicamentos, ¿verdad? Entonces, la primera cosa o el primer pilar, yo lo vi por ahí en un lugar bien bonito que eran pilares, se ponían así los pilares, ¡pah! Entonces, primer pilar, decían, ¡pum!, tiraban una columna así. Bueno, primer pilar, cambios en el estilo de vida. ¿Y qué es eso de cambios en el estilo de vida? Pues obviamente cambiar la dieta, cambiar como yo como, ¿ah? Si a mí me gustan los chicharrones y las carnitas, pues eso va a tener que esperarse o va a ser muy de vez en cuando. Si a mí me gusta comer el panito dulce todos los días, con medida, o uno de vez en cuando, o mejor si no, si me gustan los pasteles y los postres, cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, eso se llama dieta balanceada. Yo tengo que ir como equilibrando lo que me como y tratar de quitar todo lo que tiene mucha grasa o mucho carbohidrato. ¿Por qué? Porque eso predispone, se recuerdan ustedes, a problemas con azúcar. Entonces tengo que aprender a comerla. Bueno, segunda cosa, ejercicio regular. Llamamos ejercicio regular cuando nosotros venimos y hacemos una actividad fuera del trabajo, fuera de ir a caminar, porque tengo que caminar para el chance, ¿no? Eso no es ejercicio. Estamos hablando de que yo le estoy dedicando a mi cuerpo por lo menos de 30 a 40 minutos diarios o mínimo durante 3 a 4 días a la semana. Si yo hago eso, como eso se considera ejercicio regular. Si yo voy un día a la semana al gym, eso no es ejercicio regular, ¿sí? Si yo voy de vez en cuando a jugarme una chamusca, eso no es ejercicio regular. Tengo que agarrar una rutina de 30 a 40 minutos y a repetir esa rutina durante 3 o 4 días durante la semana. Eso se llama ejercicio regular. Bueno, eh, no sé si ustedes tienen el concepto de lo que es el índice de masa corporal. ¿Saben qué es eso? Y doctor. Ok, muy bien. Bueno, entonces el índice de masa corporal nos dice nuestro grado de adiposidad.
qué tan gordos o qué tan flacos estamos en relación a nuestra talla. Bueno, y nos va a clasificar en bajo peso, en peso normal, en sobrepeso y en obesidad. Y la obesidad nos la clasifica en tres diferentes grados, de 1, 2 y 3. Bueno, eso lo hacemos aplicando una formulita y solo con el peso y la talla nosotros podemos saber cuál es nuestro índice de masa corporal. Bueno, si nosotros estamos en sobrepeso o no digamos en obesidad, uno, dos o tres, pues obviamente la primera medida o entre las primeras medidas de esto que estamos hablando es tratar de bajarnos a estar en la escala que dice peso normal. Entonces, si yo estoy sobrepeso, pues yo ya sé cuántas libras debo de bajar más o menos para entrar a peso normal. Y si estoy obeso, pues igual va. ¿Cuánto debo de bajar? El punto es que si estoy en esas tres categorías, cuatro categorías, perdón, ya sea sobrepeso, obesidad uno, 2 o 3, pues una de las cosas que yo debo de regular para el tratamiento de la diabetes es meterme en el peso normal para mi estatura. Si yo logro hacer eso, pues ya bastantes factores de riesgo se van a limitar, ¿va? Bueno, ¿qué más? Bueno, si yo fumo, soy de las personas que fuma, pues eso debe de irse, ¿va? Se va. ¿Por qué? Pues que ya vamos a ver que eso favorece la microcirculación y por supuesto, como este es uno de los efectos de la diabetes, va a hacer que la diabetes sea más peligrosa para mí. Va a hacer que la diabetes sea con más ganas y me dañe más mi cuerpo que si yo no fumo. Entonces hay que quitarse el cigarro sí o sí. Bueno, y de ahí si se dan cuenta no dice quitarse el alcohol, sino dice reducir el alcohol. ¿Por qué? Porque uno se puede tomar su trago o una cerveza, pero de vez en cuando. ¿Va? Ahora, si usted agarra carretilla todos los fines de semana y se la pone desde viernes, sábado, domingo, ¿va? Entonces obviamente eso no es adecuado y como consecuencia de eso, recuérdense que el alcohol se transforma también en azúcares. Esos azúcares transformados, pues voy a volverme diabético por consumo de alcohol o me va a agravar mi diabetes si ya lo soy, ¿verdad? Bueno, en la parte del tratamiento médico, vamos a ver que va a depender del tipo de diabetes que yo tenga. Entonces, el tipo uno, entonces este tipo uno ya dijimos que es porque el páncreas ya no produce o porque lo que produce no se puede absorber o no se puede utilizar. En este caso, entonces, yo voy a necesitar eh, necesariamente un suministro de insulina basal. Eso se puede hacer preprandial o podemos, actualmente pues existen unas bombitas que son unas bombas de infusión especiales para diabéticos, ¿verdad? Que se colocan directamente en el paciente y cada cierto tiempo le va a estar dando una dosis medida de insulina para que el cuerpo más o menos actúe de la forma normal como lo hace en una persona pues no diabética. Bueno. Luego tenemos los pacientes que son tipo 2. Ya dijimos que estos se consideran como no insulino dependientes. Aquí sí hay producción de insulina, pero no la suficiente. Y entonces uno viene y trata de dar medicamentos que van a actuar o eliminando el azúcar que está alta o estimulando o darle un pinchoncito al páncreas ahí para que éste empiece a producir. Entonces, hay varios tipos de hipoglucemiantes orales. Esos medicamentos se van a llamar hipoglucemiantes orales. Entonces, están las sulfonilureas, están los inhibidores de la PPR4, están los inhibidores de la SGTL2, ¿va? Y hay, etcétera, ¿va? Hay combinaciones de ellos también. Las sulfonilureas con otro fármaco, con glibenclamida, por ejemplo. Entonces, estas combinaciones lo que van a pretender es bajarme el azúcar, muchos de ellos estimulando la producción de insulina y otros también favoreciendo la absorción, la eliminación más bien, no la absorción de carbohidratos a través del intestino o algunas otras formas. Esos entonces se consideran hipoglucemiantes orales. Algunos pacientes de tipo 2 van a necesitar insulina eh, eh, a dosis pequeñas combinados con análogos de la GLP, ¿va? Entonces, importante, ¿va? Porque estos no quiere decir que solo es la pastilla. Algunos, de hecho, ahorita tengo una señora que le he tenido con hipoglucemiantes orales, iba bien, pero ahorita se me descontroló un montón, entonces empecé
ahora a darle insulina y con eso pues más o menos se estabilizó. Ahora, ¿por qué? Porque esta señora probablemente, pues, bueno, sí, probablemente una de las cosas importantes es que ella no hizo esta primera parte, ¿va? Ustedes no cambió la dieta, no hace ejercicio, no quiere bajar de peso, ¿verdad? Se echa sus traguitos todos los fines de semana, etcétera. Entonces, obviamente aquí el paciente también no está colaborando y precisamente por eso es que a veces hay problemas con la parte de control de medicamentos porque el paciente pues no hace el resto del tratamiento. Bueno, ¿qué más va con los medicamentos? Ya hablamos de los cambios en el estilo de vida, pero ¿qué más? Pues está el control médico y el control médico pues requiere de monitoreo frecuente de la glucosa, o sea, hay que estársela midiendo. Yo les aconsejo a todos los pacientes diabéticos que deben de tener su aparatito ahí, ¿va usted? ¿Para qué? Para estarse chequeando el azúcar. Si no todos los días, aunque sea, lo ideal sería eso, pues por lo menos, digamos, unas 2 o 3 veces a la semana, estarse viendo cómo está el azúcar en ayunas, cómo está después de que come, cómo está en la mañana, cómo está en la tarde, ir como alternando ahí las mediciones para saber más o menos cómo es que se mantiene o se comporta su azúcar. Eso es importante, se llama monitoreo frecuente de la glucosa y para un paciente diabético es algo que él debería de poder hacer y debería de hacérselo constantemente. Bueno, por el otro lado, yo también esto se lo recomiendo a mis pacientes diabéticos, que los pacientes que son diabéticos, pues no deberían de faltar a sus controles médicos. Y los controles médicos acá, pues básicamente hacen referencia a todos los meses, yo los cito pues una vez al mes idealmente, y en ese mes pues hay que verlos, ¿va? Cómo están sus ojos, cómo están sus riñones, cómo están sus pies, cómo está la salud cardíaca, ver si tienen algún tipo de infección oral, y la señora si hay algún tipo de flujo, ¿va? Porque también predispone ciertos flujos ahí por crecimiento de hongos, si hay lesiones entre sus dedos, etcétera. Esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces, los exámenes periódicos son importantes en un paciente diabético. No podemos pensar, que yo me tomo mi pastilla y yo hago dieta y así estoy bien. O sea, hay que verlo cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, religiosamente, ¿verdad? Si está muy bien controlado, pues uno ya lo puede espaciar más, cada 2 meses, cada 3 meses, pero depende de cómo el paciente pues esté evolucionando con lo que uno le está dando. En el control médico, pues está esto que les estaba diciendo, ¿va? Nuevamente se los puse aquí para que no se nos olvide, ¿va? El monitoreo frecuente del azúcar, los exámenes periódicos tanto de los ojitos, los riñones, los pies y el corazón. Bueno, luego vamos a ver que la diabetes como tal nos puede dar una serie de complicaciones. Esas complicaciones las podemos mencionar a corto plazo y las podemos mencionar a largo plazo. Entonces vamos a hablar un poquito, digamos, aquí solo para que sepan cuáles son, después vamos a ampliar un poco esto. A largo plazo, esto quiere decir que se han desarrollado por muchos años a veces, ¿va? O muchos meses de evolución de la enfermedad. En este caso, pues estamos hablando de neuropatía diabética, que es daño a los nervios, ¿va? Nefropatía diabética, que es daño directo a lo que es el sistema renal, ¿va? La retinopatía diabética, que incluso puede llegar hasta provocar ceguera, ¿verdad? El paciente puede quedar ciego. Daño a la retina, ¿va? A los ojitos directo, ¿verdad? El paciente diabético también puede tener pie diabético, ¿verdad? Que son presencia de lesiones a nivel del pie que pueden llevar a procesos infecciosos importantes, a úlceras o incluso a amputaciones. También enfermedad cardiovascular, o sea, daño al sistema cardiovascular. Entre eso podemos mencionar infartos y accidentes cerebrovascular o derrames, como llama comúnmente uno. Entonces, estas son complicaciones que se pueden presentar a lo largo de los años de ser diabético. Bueno, a corto plazo, pues vamos a ver que el paciente puede cursar con hipoglicemia, o sea, niveles muy bajos de azúcar que lo pueden poner en un estado importante de peligro de su vida, que se puede evidenciar con temblores, confusión, desmayos, ¿verdad? Pero hay dos más que son considerablemente muy, pero muy peligrosas. La cetoacidosis diabética, especialmente en pacientes de tipo 1, y el estado hiperglicémico hiperosmolar, que esto es más que todo para pacientes de tipo 2, ¿verdad? Que es un estado realmente grave, ¿verdad? Eh, Solo voy a revisar un mensaje. Ok, un link de inscripción ahí que mandar. Muy bien.
Em, ¿Cómo hacemos nosotros para prevenir la diabetes? Bueno, recordemos que hablamos de los factores modificables y hablamos de cambios del estilo de vida, ¿va? Y aquí pues hay bastantes cosas importantes, ¿va? Mantener un peso saludable, ejercicio físico, ¿va? Y hablamos que 150 minutos por semana, que es lo mismo que les dije, ¿va? De 30 a 40 minutos de 3 a 4 veces a la semana. Alimentación saludable, dieta mediterránea, DASH, ¿va? Controlar la presión arterial y colesterol, no fumar, ¿verdad? Y por supuesto hacerse los chequeos médicos pertinentes. Hay educación y autocuidado, entonces hay que aprender las etiquetas de las cosas que nos metemos, ¿va? A veces esas galletitas son bien ricas, pero no vemos la tarjeta nutricional que trae la galletita, ¿va? Ustedes donde dice carbohidratos y toda la cosa ahí, y eso a veces es una gran bomba de azúcar que yo me estoy metiendo, y además de eso, a veces esas famosas galletitas no solo traen, ¿cómo se llama? Azúcar, sino que otras vienen cocinadas con ¿cómo se llama? Con grasa saturada. Ustedes. Entonces, además del azúcar, trae grasa y la grasa se convierte en azúcar, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar que estas cosas a veces son una bomba. Entonces, tenemos que aprender a ver esas etiquetas que traen las cosas que nos comemos. También conocer los síntomas tanto de hiperglicemia como de hipoglicemia, ¿va? Saber ajustar, digamos, la medicación, obviamente bajo supervisión médica, ¿verdad? Y el cuidado diario de los pies. Un paciente diabético debe estarse revisando sus pies, si no hay lesiones, si no hay hongos, si no hay unos como pellejitos que le salen ahí en medio de los pies, esos son hongos y eso hay que tratarlo. Si no hay alguna lesión ahí de cambio de color o que el dedito sea otro, eso también hay que tenerle cuidado, ¿va? Por lo del pie diabético, ¿verdad? Y por supuesto también debe de aprender a medirse su azúcar, entonces debe tener su aparatito y debe saber cómo se usa el aparatito y si es necesario también debe saber cómo se aplica su insulina, ¿va? Bueno, entonces veamos algún poco más de detalle las complicaciones de lo que estábamos hablando. Lo primero, pues, es la hipoglucemia, ¿va? Entonces, la hipoglucemia, como ustedes saben, se refiere a la disminución de los niveles de glucosa. Y para fines prácticos, vamos a mencionar que es hipoglucemia por abajo de 70. Estas tienen clasificaciones, ¿va? Hay leve, moderada, severa. Vamos a decir que todo lo que está por abajo de 70 es hipoglucemia y para fines prácticos yo tengo que saber qué hacer en caso de hipoglucemia y cómo lo puedo diagnosticar. La hipolicemia puede tener síntomas neurológicos que va a ser por falta de azúcar ya a nivel del cerebro. Entonces, ¿cómo voy a manifestarlo? El paciente empieza así como estoy ahorita. ¿Sí? Ah, y de pronto viene y no solo es la somnolencia, sino que empieza a quedarse dormido, empieza a tener confusión, puede empezar a tener mareos, puede empezar a ver borroso, ¿verdad? O ver doble, ¿va? ¿Cuántos dedos hay aquí? Yo puse solo uno y el B2, ¿va? Dos dedos, ¿va? Entonces, dificultad para concentrarse, comportamiento de tipo inusual o cambios en la personalidad, puede aparecer incluso como intoxicado, ¿va? Entonces, uno dice, se metió algo, ¿va? O y cuando la hipoglicemia es muy grave, el paciente puede empezar a convulsionar, ¿va? Empieza ahí a temblar, eso es, ya con la hipoglicemia es bastante importante, ¿verdad? Pérdida de la conciencia, que en algunos casos así va a pasar, ¿va? Pum, el paciente se cae, pierde la conciencia, y esto en algunos momentos puede llevar incluso hasta coma. Recuérdense que el coma es un estado de pérdida de conciencia en el que el paciente no tiene respuesta, mantiene signos vitales, digámoslo así, pero no tiene respuesta ni a estímulos verbales, ni a estímulos dolorosos, ni a ningún tipo de estimulación. Entonces está así como vegetalito. Entonces, eso es, digamos, la parte de sintomatología a nivel del sistema nervioso central. Luego vamos a mencionar que hay otros síntomas que se llaman autonómicos, ¿verdad? Que son de respuesta del cuerpo bajo el nivel bajo de azúcar. Por ejemplo, la taquicardia, ¿va? Entonces a la gente le puede decir, siento sensación de palpitación, estoy como agitado. Eso se llama entonces taquicardia y esa sensación pues también es parte de los síntomas ocasionados por la hipoglicemia. Temblor, ¿va? Entonces si se empieza a temblar así la manita o todo el cuerpo y empieza a temblar, el paciente se torna ansioso, muy nervioso, empieza a sudar profusamente, va a estar empapado a veces,
eso se conoce como diaforesis, ¿va? Que es una sudoración abundante, así que se empapa al paciente y que generalmente es como fría, ¿va? No se siente calor, no, que es una sudoración fría. Una hambre así horrible, ¿va? Tienen hambre, quieren estar tragando ahí a cada rato, o les da esa sensación de que tienen una furia terrible, le digo yo, te entró la furia, que es comer mucho, ¿va? Entonces empiezan a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Eso es algo también que me está hablando de polisemia, o si está muy pálido, o si empiezan con náuseas. O sea, la presencia de náuseas también es hipolisemia. Bueno, la hipolisemia pues puede ser severa, como les decía yo, a mí me asusta más de hipolisemia que la hiperglicemia. O sea, que mi paciente diabético se me ponga hipolisémico es grave. A ustedes eso es algo que puede, eh, ahí sí que fácilmente dañarle el cerebro a la gente o incluso pues ocasionar la muerte, ¿verdad? Entonces, recordemos que el paciente puede empezar con una incapacidad para comer o beber, ¿va? Entonces no puede tragar, se pone mal, puede tener convulsiones, puede entrar en inconsciencia total, ¿va? Entonces, estado vegetativo o coma, como comatoso que les había mencionado, y muchos de ellos pues van a necesitar de asistencia para poderse recuperar, ¿va? Algunos para que ya vayamos entrando en el asunto de qué voy a hacer yo con él, pues le tengo que canalizar, ¿va? Si está así de grave, hay que canalizarlo y hay que ponerle un soporte de glucosa externo para ayudarlo a recuperarse, ¿verdad? Eh, los síntomas en general pues pueden variar de persona a persona y pueden cambiar con el tiempo, ¿verdad? Entonces, algunas personas que tienen hipoglicemia frecuentemente desarrollan hipolicemias inadvertidas, ¿verdad? Entonces, no sienten ningún síntoma de advertencia, ¿verdad? Y eso es más peligroso porque solo les da el sucaque, ¿va? A ustedes, de un solo, ¿va? Ustedes, y ahí cuando ustedes empiezan ya a evaluarlo, pues se dan cuenta que es una hipolicemia, pero no, no tienen síntomas, ¿va? Todo lo que mencionamos puede variar, ¿va? Puede ser que alguien no tenga ningún síntoma y igual pues esté cursando con una hipoglicemia. Bueno, ahora veamos lo contrario, la hiperglicemia. Entonces, los síntomas y signos de hiperglicemia, que es el nivel alto de sangre, ¿va? De azúcar, puede variar dependiendo del grado de elevación y también si esa hiperglicemia es aguda o es crónica. Yo me he encontrado gente que anda con 500 de glucosa, iba caminando como que sin nada, ¿ustedes? O sea, eso yo le digo, ¿cómo es posible que esta gente ande con 500 de glucosa, ¿va? O de 380, 400 de glucosa y anden ahí como que sin nada? Entonces, pero eso es porque han tenido, digamos, crónicamente esos niveles y por lo mismo, pues están como adaptados a tener ese tipo de niveles tan altos. Eso no quiere decir que esté bien. Eso es grave también y puede ocasionar problemas importantes, pero lo que vamos a mencionar es que por eso les dije a mí me da más miedo que el paciente se me ponga hipoglicémico, porque eso puede hacer que convulsione, que dañe su cerebro, que etcétera, a que el paciente ande con 300 y pico o 400 porque lleva meses de meses de no estar controlado y anda él muy fresco ahí con esos niveles tan altos. A veces al hacer una prueba así al azar, no asusta tanto, ¿ah? ¿Sí? ¿Alguien habló, perdón? Ok, fue alguien que habló con micrófono. Vamos a ver, apaguemos, ya, perdón. Bueno, sigamos. Eh, Hay síntomas y signos que son sugestivos de hiperglicemia, ¿verdad? Pero que, pues, y ahí viene otra vez la razón de las famosas 4P, ¿va? La poliuria, ¿va? O sea, ¿qué pasa cuando usted tiene el azúcar muy alta? Le agarra orinadera, ¿va? Usted. Uno va a orinar y a orinar y a orinar y a orinar, acaba de orinar, al rato ya va a orinar otra vez, ¿va? Y eso es precisamente porque el cuerpo está tratando de eliminar el exceso de azúcar que usted tiene, ¿va? Al mismo tiempo, por lo mismo, le da sed, porque el cuerpo le está diciendo, traga agua para diluir ese montón de azúcar que tenés, o traga agua porque estás orinando mucho y te vas a deshidratar, ¿va? ¿Va? Le da hambre, ¿va? Entonces empieza a tener hambre el paciente. Entonces ahí van las 3P, ¿va? Y por supuesto, lo demás que habíamos hablado, empieza la visión borrosa, empieza la fatiga, el cansancio, dolor de cabeza, ¿verdad? La pérdida de peso, que es inexplicable, va y hasta la otra P, sequedad de su boca, ¿verdad? Náuseas y vómitos que van a ser más comunes con la hiperglicemia, es de tipo severo. Dificultad para concentrarse, ¿verdad? Somnolencia, confusión en casos muy graves. Bueno, eh,
Cuando nosotros tenemos una glucosa en sangre elevada, estamos hablando que mayor de 126 en ayunas o mayor de 200 en cualquier momento, entonces la presencia de glucosa en orina, que eso se llama glucosuria, el paciente con deshidratación de su piel, ¿va? La piel seca, sus mucosas secas, la turgencia, no sé si saben qué es la turgencia, cuando uno se pellizca así y jala el pellejo así para arriba, no sé si lo ven, entonces el pellejo regresa rápidamente, si el pellejo se queda así levantado, ¿va? Eso se llama pérdida de la turgencia y es un signo de deshidratación. También la presencia de taquicardia, la respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y rápida, ¿va? Característica de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, el aliento afrutado. Usted se le acerca a una persona que tiene así este tipo de patología con azúcar bien alta, está respirando así, cuando ustedes se acercan se siente como que si fuera una manzana, olor a manzana, ¿va? Eso es por el acúmulo de cuerpos cetónicos en el caso de cetoacidosis diabética, ¿va? Entonces, bien importante que nosotros podamos detectar esto, ¿verdad? Porque esto es una de las complicaciones más importantes, ¿verdad? Las complicaciones agudas, como la hiperglicemia, ¿verdad? Puede llevarnos entonces también a cetoacidosis diabética, ¿verdad? Que es la causa más frecuente en pacientes con diabetes tipo uno. También nos puede llevar a estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿verdad? Que ese es más común en los pacientes con diabetes tipo 2. Pero ambos, en cualquiera de las dos situaciones, ya sea la cetoacidosis o el coma hiperosmolar, pues son emergencias médicas que requieren atención inmediata. O sea, eso no es así como ahí se viene mañana, va usted ahí vea, vaya a darle esto, voy a dar un par de pastillitas, póngase, voy a poner un suerito vitaminado, le dicen a la gente, ¿ves? Y con eso, pues lo veo mañana y va a ver que se va a sentir mejor. Eso es grave. O sea, estas cosas son cosas graves y de verdad requieren atención médica inmediata. La cetoacidosis, pues va a ser la complicación más grave de la diabetes, ¿no? Es una emergencia médica que se va a caracterizar por tres cosas principales. La hiperglicemia, ¿va? Que va a ser una glucosa muy alta. La cetonemia, ¿va? Que es cetonuria también, que es la presencia de cuerpos cetónicos, ya sea en sangre o en orina. Y la presencia de acidosis metabólica. Esto quiere decir que el pH de nuestra sangre se vuelve muy ácido. Entonces, estas tres características hacen de la cetoacidosis, ¿va? Pero, ¿cómo es que ocurre esto de la cetoacidosis diabética? Bueno, el cuerpo no puede usar la glucosa como fuente de energía, ¿va? Por falta de insulina, y entonces empieza a quemar grasas, ¿va? Esto produce los famosos cuerpos cetónicos, que son ácidos, y estos se van a acumular a la sangre y van a alterar el equilibrio ácido-base. Nosotros saben ustedes que tenemos un pH, ¿han oído ustedes eso del pH? ¿Va? Entonces, el pH de la sangre es neutro, eso quiere decir que anda entre 7,35 a 7,45, es el pH de nuestra sangre, pero cuando nosotros estamos entre esta situación y ante esa quemada de grasa del cuerpo que se llama gluconeogénesis, ¿va? O sea, la producción de glucosa de otras fuentes ajenas a los carbohidratos, se producen esos cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos que tienen una característica hacen que la pH de la sangre empiece a bajar, ¿va? Y por lo tanto se vuelva más ácida la sangre. Y eso pues va a alterar el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿va? Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues la falta total o parcial de insulina, ¿va? Por ejemplo, el paciente era de los que usa bomba y se le olvidó ponérsela o no sirve la bomba, no le está tirando insulina, entonces es importante. El paciente se estresó mucho de forma física, ¿va? Emocional, una cirugía, un infarto, una persecución penal, ¿va? Ustedes, eso pues pone mal a la gente, ¿va? Y obviamente pues lo pone en riesgo, ¿verdad? Infecciones de tipo urinario, ¿va? O pulmonares, y por supuesto, cuando son diagnosticados recientemente como diabetes tipo uno y todavía no le han cachado muy bien al uso de la insulina, ¿no? Bueno, ¿qué síntomas va a tener un paciente con cetoacidosis diabética? Primero, sed excesiva con su boca seca, la micción frecuente, o sea, orinar frecuentemente, náuseas, vómitos, dolor abdominal, la dificultad para respirar, o sea, disnea o respiración Kussmaul, que habíamos hablado, aliento afrutado por las cetonas y, por supuesto, la fatiga extrema, confusión, pérdida de la conciencia en casos que son pues más graves. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esto? Bueno, pues tomamos laboratorios, vemos que la glucosa en la sangre está arriba de 250, a veces puede estar un poco menos. El pH va a estar abajo de 7,35, ¿verdad? El bicarbonato pues va a estar
abajo de 18 mil equivalentes por litro y pues va a haber presencia de cuerpos cetónicos, ya sea en orina o en sangre. Ahora, ¿cómo se trata esto? ¿A cómo tratamos la cetoacidosis diabética? Pues ese paciente hay que hospitalizarlo sí o sí, ¿verdad? Y el tratamiento va a incluir lo siguiente: reposición de líquidos intravenosos, específicamente solución fisiológica, estamos hablando de solución salina. Se coloca insulina intravenosa, esto va a ser para reducir los niveles de glucosa y detener la cetogénesis, ¿verdad? Que es lo que estaba mencionándoles. Se corrigen electrolitos, especialmente potasio, ¿verdad? Porque esto hace que se pierda potasio también. Y por supuesto se le da tratamiento a la causa que ocasionó esto, ¿verdad? Puede ser que la paciente tenga una infección urinaria, entonces, o tenga una infección vaginal, o tenga una infección en los pulmones. Entonces se trata eso como causa y se hace todo el tratamiento de reposición que estábamos mencionando. Bueno, ¿cómo prevengo la cetoacidosis diabética? Primero, pues teniendo un control adecuado de la glucosa, ¿verdad? No hay que omitir ninguna dosis de insulina, reconocer los síntomas tempranos de la cetoacidosis, ¿va? Hay que tener directo un plan de acción para caso de enfermedad, ¿va? Eso se llama sick day rules, ¿va? O sea, reglas para el día, ¿va? De enfermedad. Y por supuesto también medir cetonas en orina o sangre si hay síntomas de glucosa alta persistente. Entonces el paciente está con glucosa alta, glucosa alta, glucosa alta, glucosa alta, y entonces le hago una prueba de orina, ahí me sale cetonas, está en cetoacidosis, ¿va? Entonces ya desde ahí pues yo ya sé qué es lo que procede, qué es lo que debo de hacer, ¿va? Bueno, siguiente complicación grave aguda, coma hiperosmolar o también conocido como coma hiperglucémico hiperosmolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, verdad? Eh, Básicamente es una complicación grave de la diabetes, especialmente en pacientes con diabetes tipo 2. Va a ser una emergencia médica y va a requerir tratamiento médico. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, qué es lo que me hace pensar que el paciente tiene esta situación? Primero, la hiperglucemia extrema. Aquí lo que les decía, gente con niveles que están arriba de 600 miligramos por decilitro, ¿va? El glucómetro, le hace usted la prueba con glucómetro y les marca high, ¿va? Entonces, o solo le sale una H así, ¿va? Entonces, eso quiere decir que está por arriba de ese nivel. La hiperosmolaridad plasmática, que es aumento de la concentración de solutos en su sangre, ¿va? El paciente está bien deshidratado, ¿va? Va a tener una ausencia o mínima presencia de cetosis, ¿va? No hay cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el paciente va a tener como antecedente, que es lo que ocasiona la complicación, infecciones, ¿va? Nuevamente, neumonía, infecciones urinarias. El paciente se quitó la insulina o los hipoglicemiantes, ¿va? No los está usando, los usa mal. También puede ser porque empezó con algún tipo de enfermedad extra, ¿va? Como accidente cerebrovascular, infartos o pancreatitis. O, por ejemplo, el paciente está usando algunos otros medicamentos como diuréticos, corticosteroides o antipsicóticos y estos pues interactúan y hacen que el paciente pues tenga más chance de tener este tipo de complicaciones. Bueno, ¿cómo van a estar los laboratorios de este paciente? Pues la glucosa, como les dije, arriba de 600, osmolaridad efectiva pues va a estar arriba de 320, lo normal, recuerden ustedes, es 280, ¿va? 278, lo normal, entonces va a estar en 320. El pH en este caso pues va a ser también mayor a 7.3, va a ser normal o un poquito bajo. El bicarbonato pues 18 mil equivalentes por litro, cetonas no van a haber o si hay pues muy poquito, ¿verdad? Y el estado mental puede ser de confusión hasta llegar a coma. Síntomas importantes, ¿va? Sed intensa, poliguria, deshidratación, alteraciones neurológicas como letargo, ¿va? Confusión, convulsiones, coma, ¿va? Hipotensión y taquicardia por la deshidratación, signos de enfermedad desencadenante, fiebre, infecciones, etc. ¿Cómo se trata? Bueno, tratamiento hospitalario en cuidados intensivos, ¿va? La mayoría o muchos de ellos van a ser así. Se les coloca líquidos, ¿va? Que va a ser la prioridad. Recuérdense, solución salina, ¿va? Para corregir deshidratación. Y después se les coloca un suero hipotónico según el sodio y la osmolaridad. Eso ya se hace hospitalariamente en una unidad de cuidado intensivo. Posteriormente al suero hipotónico se puede ver sodio y potasio, ¿verdad? Entonces eso ya va a depender, ¿va? La insulina intravenosa, infusión continua de insulina regular una vez comienza la reposición de líquidos, la corrección de sus electrolitos, especialmente hay que vigilar el potasio, ¿verdad?
Y hay que tratar la causa, como les había dicho, puede ser por una infección, hay que darle antibióticos si fuera necesario, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar? Bueno, entonces recuérdense, ¿va? El coma hiperosmolar, que es este primero que está acá, va a ser en los diabéticos tipo 1. La glucosa va a estar muy alta, ¿verdad? Entonces estamos hablando de glucosas arriba de 600, a diferencia de la cetoacidosis, que normalmente son 250 o menos. Las cetonas en el coma van a estar mínimas o ausentes, en la cetoacidosis van a estar presentes. El pH va a estar ¿cómo se llama? En el coma hiperosmolar, arriba de 7.3. En el cetoacidosis diabética, abajo de 7.3. La osmolaridad en el coma va a estar muy elevada, en la cetoacidosis va a estar elevada moderadamente. Y el inicio en la coma es lento y en la cetoacidosis es rápido, ¿no? O sea, rápidamente el paciente se complica. Bueno, veamos su pronóstico. ¿Qué pasa acá? La mortalidad de la cetoacidosis diabética puede llegar hasta el 15%, ¿verdad? Especialmente si el paciente es adulto mayor o tiene algunas otras enfermedades. Va a depender mucho de la rapidez de que haga el diagnóstico y el tratamiento se inicie. Bueno, eso que acabamos de mencionar, yo sé que ya probablemente se cansaron un poquito, nos falta poco, se los prometo. Bueno, eso que acabamos de mencionar es únicamente las complicaciones agudas, o sea, las complicaciones graves que se, que se pueden presentar rápidamente, agudas. Pero la diabetes también da otras complicaciones, que son las que se conocen como complicaciones crónicas, ¿va? Esas complicaciones crónicas de la diabetes se van a desarrollar a lo largo del tiempo, generalmente después de algunos años de tener niveles altos de glucosa que no han sido adecuadamente controlados. ¿Qué van a hacer esas complicaciones? Van a ser las lesiones que van a ir a afectar a múltiples órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Y las vamos a dividir en dos grandes categorías. Unas que se van a llamar microvasculares y otras que se van a llamar macrovasculares. Aquí les puse otra vez micro, pero es macro. Unas son micro y las otras son macrovasculares. Bueno, las complicaciones que se llaman microvasculares, pues van a afectar, como su nombre lo dice, a pequeños vasos sanguíneos. Entonces, entre esos, lo primero va a ser la retinopatía diabética. ¿Qué es eso? Pues el daño a los vasos sanguíneos de la retina. Este daño puede ser tan grande, tan severo, que puede llegar a que el paciente diabético se quede ciego si no se trata. Entonces, o que tenga mayor riesgo de desprendimiento de retina o mayor riesgo de glaucoma. Recuérdense que el glaucoma es el aumento de la presión dentro del ojo, y esto pues lo puede llevar a uno a quedarse ciego. Siempre dentro de estas complicaciones microvasculares también está la nefropatía diabética. ¿Y esta qué es? Pues el daño progresivo a los riñones. Esto puede llegar a evolucionar, incluso volverse el paciente con insuficiencia renal crónica y tener necesidad de estarse haciendo diálisis o hemodiálisis o finalmente pues necesitar un trasplante, ¿verdad? Lo primero que vamos a encontrar es que el paciente empieza a perder proteínas por la orina. Eso se llama microalbuminuria, ¿va? Que sea poquita sacada de albúmina por la orina. Entonces, significa eso. Esa es como la primer señal de que el paciente ya está teniendo daño a sus riñones. Por el otro lado, tenemos la neuropatía diabética. ¿Esto qué es? Daño a los nervios periféricos, ¿va? Y lo que va a aparecer acá son signos como dolor, sensaciones de hormiguitas que caminan en las piernas, pérdida de sensibilidad, debilidad de los músculos. Esto es la neuropatía diabética. Luego la neuropatía autonómica, ¿va? Que puede afectar órganos como el corazón, el sistema digestivo y la vejiga. Entonces, es común que ustedes vean que hay pacientes diabéticos que pasan inflados de la panza, que se ponen con intolerancia casi a todo lo que comen, que se ponen, que se les sale el pipí, ¿verdad? Entonces, que no controlan eso, eso ya es neuropatía diabética o neuropatía autonómica, ¿va? Que ya afecta a órganos que son de autonomía, ¿no? Que son autónomos. Luego tenemos las complicaciones macrovasculares, y estas que son, pues las que van a ir a afectar a grandes vasos, y estas están relacionadas especialmente con aterosclerosis acelerada.
el paciente diabético va a tener este proceso de aterosclerosis de una forma más rápida. Usted se ve rapidito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a haber como cardiopatía isquémica, ¿verdad? Mayor riesgo de infartos o agudos al miocardio. De hecho, los diabéticos son pueden presentar un infarto que se llama infarto silente. O sea, el paciente durmiendo, ¿verdad? Se infarta y se muere. ¿Va? Así de puntual es esta situación con los diabéticos, ¿verdad? La diabetes es un importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, ¿va? Otra de las cosas que puede pasar es la enfermedad cerebrovascular, ¿va? Mayor riesgo de accidente cerebrovascular o derrames, ¿va? Luego tenemos la enfermedad arterial periférica, ¿va? Que puede afectar arterias de las extremidades, especialmente las piernas, claudicación intermitente, úlceras, gangrena y en casos muy graves incluso requerir hasta amputaciones. Yo creo que alguien quiere preguntar algo, déjeme ver. Ok, nada. Bueno, sigamos. Bueno, otras complicaciones que pueden tener los diabéticos, el pie diabético. El pie diabético, pues es generalmente por cambios en la microcirculación, ¿va? Recuérdense que ahí llegan vasitos chiquitos, entonces se lesionaron porque se cortaron mal una uña, se les encarnó una uña o se pincharon con algo y automáticamente empiezan a tener problemas para cicatrizar eso, se infectan y como consecuencia de eso, pues muchos de ellos paran en amputaciones, a veces de un dedo, de dos dedos, de tres dedos, a veces todo el pie va a ser hasta la rodilla. O sea, va a depender de qué tan dañados estén los tejidos. También por el otro lado tenemos las infecciones recurrentes, ¿no? Que son infecciones que se repiten y se repiten y se repiten. Las señoras diabéticas tienen un alto riesgo de tener candidiasis vaginal, ¿va? Pero no solo las señoras pueden tener el hongo, es un hongo, ¿va? También pueden ser los varones y los varones les salen en los dedos de los pies, les salen en los dedos de las manos, a veces en la cavidad oral, ¿va? Ustedes abren la boca ahí del paciente y se ve como que si tuviera como algodón ahí, ¿va? Como motas de algodón, eso se llama Cándida albicans, es un hongo, y en las mujeres da un flujo vaginal blanquecino como si fuera requesón. También la presencia de infecciones urinarias y de la piel, ¿verdad? Y en la parte dental, los pacientes diabéticos tienen mucha enfermedad periodontal, caries, se les hacen más aceleradas que los pacientes no diabéticos. Bueno, aquí en esta imagen, pues les puse eh, ¿cómo se llama? Un esquema en el que les resumí las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿va? Tanto en las partes microangiopatías como en las macroangiopatías, para que ustedes ya puedan ver ahí más detenidamente, de una forma más rápida, las complicaciones que puede tener mi paciente diabético. Bueno, y ahora sí, llegamos a lo que quería, la atención prehospitalaria. ¿Qué hago entonces con ese paciente de emergencia, ese que fui llamado, ¿va? Porque hay un paciente diabético que está teniendo alguna complicación, ¿va? Entonces, lo primero, vamos paso a paso, ¿va? Uno, la evaluación inicial, que es el ABCD, ¿va? Primero, la A de Airway va a verificar la permeabilidad vía aérea, ¿va? La B de rating va a evaluar la frecuencia y calidad de la respiración. La C de circulación va a verificar el pulso, la presión arterial y el llenado capilar. La D de disability va a valorar el nivel de conciencia, escala de Glasgow, ABU. La E de exploración va a buscar signos de trauma, infecciones, catéteres de insulina, etcétera, para ver si el paciente pues está recibiendo el tratamiento como es. Dos, identificar el problema. Preguntar, ¿va? Antecedentes de diabetes, uso de insulina, uso de hipoglucemiantes, cuál es la última comida que hizo. Si el paciente tiene un brazalete, pues buscar el brazalete, o si tiene una cadenita de esas que tienen una insignia, una leyenda que diga que es diabético, que está usando, etcétera, pues se busca, ¿verdad? Se mide la glucemia, si yo pues me capacité y tengo el entrenamiento de eso, lo hago, eso pues casi cualquier personal de salud lo puede hacer, ¿va? Saca su glucómetro, le pide o le hace una medición de la glucosa al paciente. Bueno, ¿cuáles son las emergencias más frecuentes? Pues la hipoglicemia y la hiperglicemia. La hipoglicemia, recordemos, menores de 70 o si tiene síntomas. Ya hablamos de los síntomas, ¿no? Sudoración, temblores, palidez, irritabilidad, confusión, convulsiones, pérdida de conciencia. ¿Qué vamos a hacer con pacientes hipoglicémicos? Pues si está consciente y puede trabajar, administrar 15 gramos de glucosa, 15 a 20, ¿va?
Esto puede ser con tabletas, con un jugo, con una cucharada de miel. Si el paciente está inconsciente y no puede tragar, pues canalizarlo, glucosa al 50 idealmente y se le pasan de 25 a 50 ml o glucosa al 10 y se le pasan 250 ml. Si no hay acceso intravenoso, pues glucagón intramuscular o subcutáneo, ¿va? No sé si hay en Guatemala disponible, pero 1 miligramo en adultos, 0,5 miligramos en niños menores de 25 kilos. Si el paciente está con hiperglucemia, entonces estamos hablando mayores de 250 miligramos por decilitro, entonces puede progresar a cetoacidosis diabética o estado osmolar. Y ya dijimos los síntomas de esto, ¿va? Que es poliuria, polidipsia, deshidratación, el aliento afrutado, respiración de Kussmaul, ¿va? Alteración del sensorio, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asegurar la vía aérea del paciente, darle oxígeno, ¿va? Canalizarlo, ¿verdad? Iniciar hidratación con suero salino fisiológico, ¿verdad? Eh, Se monitorizan sus signos vitales, no se administra insulina en el ámbito prehospitalario, eso es bien importante, ¿verdad? Solo cuando hay algunos protocolos avanzados y como hoy estaba hablando de un grupo en la universidad, cuando en algunas unidades pues va un elemento médico, a ustedes que tiene entrenamiento y conocimiento de esto, pues entonces ahí pues se requiere, ¿verdad? Eh, Ok, glucagón, ¿dónde es mejor administrarlo? Pues como usted ve, la vía dice intramuscular o subcutáneo, entonces cualquiera de las áreas que se pueden poner inyecciones intramusculares, ¿va? Deltoidea, glúteo mayor, ¿va? Entonces recordemos también la parte del cuádriceps. Subcutáneo, pues todas las áreas donde haya tejido adiposo que están destinadas para administración subcutánea, ¿verdad? Entonces abdominal, en la grasa que estaba por abajo del brazo, en la entrepierna donde hay grasa, en la espalda, ¿va? Entonces va a depender, digamos, de qué áreas son las que tienen más visibles y disponibles el paciente. Em, bueno, ¿qué más? ¿Qué otras medidas generales se toman? Mantener al paciente en posición de seguridad si hay compromiso de su conciencia. Recordemos que es el decúbito, la posición de Sims, ¿va? Posición de Sims o semiprona o inglesa, ¿verdad? La monitorización continua de sus signos vitales y glucosa, ¿va? Se evita administrar alimentos o líquidos si está inconsciente, obviamente, ¿va? No vamos a hacer eso, ¿va? Hay gente que con el paciente inconsciente le quiere meter un jugo, ¿va? O sea, y hasta con jeringa, ¿va? Paciente está inconsciente, muchos de ellos pierden el reflejo de deglutir, o no se lo tragan, y hago eso, se lo meto al pulmón, va ustedes, y complico la situación más de lo que ya está, ¿verdad? Se traslada al paciente lo antes posible, va siempre informando la evolución y medidas que se realizan. El transporte, pues, va a ser urgente en caso de que el paciente tenga alteración de la conciencia, que la glucemia esté muy abajo, ¿verdad? O muy alta persistentemente. Si el paciente evidentemente tiene signos de shock, deshidratación severa o dificultad respiratoria, pues entonces hay que trasladarlo urgentemente. Aquí también les hice algoritmo de atención, ¿va? Si ustedes ven, en el que ya aparece todas las etapas de la atención del paciente, ¿va? Si ustedes ven la evaluación inicial, los pasos que lleva, la identificación del problema, lo que puede preguntar uno, lo que es más frecuente, las medidas generales, el transporte, ¿verdad? Y con esto, pues básicamente es la atención prehospitalaria y con esto, pues estamos prácticamente terminando la charla. Entonces, nuevamente, pues agradeciéndoles aquí la invitación, voy a quedarme por acá un momento más para ver si tienen alguna pregunta o alguna duda antes que demos por concluida la actividad. Doctor, muy buenas noches, un gusto saludarle. Disculpe nuevamente que lo interrumpa. Solo estaba chequeando hace un momento que hay 22 personas conectadas, pero bueno, habemos 22 con usted y yo, pero de esta cantidad de personas únicamente tengo anotadas 10 personas. Entonces, para que se puedan contactar conmigo o de igual manera yo les puse el link de inscripción, ya que yo les había solicitado que no se compartiera el link, ¿verdad? Porque hemos estado haciendo algunos cursos gratuitos, sin embargo, pues este sí era de otra manera, ¿verdad? Entonces, para que se puedan inscribir,
y ya poder ponernos de acuerdo con ellos para hacerles llegar su diploma. Perfecto. Entonces, no sé si tienen Francisco, quiere preguntar algo. Francisco Méndez. Sí, doctor, solo una pregunta. Fíjese que han estado saliendo más que todo, bueno, yo lo he visto en Facebook y en, ¿cómo se llama? En Instagram. Han estado saliendo recomendaciones en los que dice dejar el tratamiento de insulina y empezar a consumir carnes. Ellos mismos explican que el cuerpo va a entrar en una cetoacidosis por una semana y luego de esa cetoacidosis el cuerpo se recompone y hay una mejoría bastante comprobable. Y me queda duda. Entonces, por eso la pregunta. ¿No? Bueno, mire, pues recuérdese que como todo en medicina y hay de todo, ¿va usted? Hay cosas que son científicamente comprobables, ¿verdad? Que usted realmente lo ha visto y que sí es efectivo. Y si tiene un fundamento científico, le diría, bueno, hay que darle, ¿va? Ahora, si usted lo analiza, pues no tendría mucha lógica, ¿va? Porque recuérdese que si usted está necesitando la insulina es porque o no la produce en suficiente cantidad o su cuerpo como tal ya no la produce, ¿va? Bueno, entonces el comer carne como tal, ¿sí? No le va a dar a usted insulina. ¿De dónde se va a sacar la insulina al cuerpo? Si usted no le está dando insulina. O sea, la carne no le va a producir a usted insulina, porque eso no produce. O sea, la insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Y si usted está usando insulina es porque su páncreas ya no la está produciendo o la produce en muy baja cantidad. Entonces, al usted quitarse el aporte de insulina fuera, digamos, exógeno, usted se está exponiendo, digamos, a que todos los azúcares que usted consuma, pues se eleven, o que el mismo cuerpo, pues empiece a generar azúcares de fuentes que no son azúcar, como era lo que mencionábamos. Y al final de cuentas, usted va a acumular un montón de cuerpos cetónicos, ¿va? Ahora, el asunto es qué tanto usted se quiere jugar la vida con eso, ¿va? Porque recuérdense que la cetoacidosis es una complicación grave que lo puede llevar a usted a tener un proceso de cambio de su pH tan severo que sí lo puede dejar a usted muy mal, ¿va? Por el proceso acidótico, ¿va? Incluso llevarlo hasta la muerte, ¿va? Entonces yo le recomendaría que eso, o sea, por lógica no pareciera lógico, ¿va? Digámoslo así, ¿va? Pero como no tengo la evidencia científica de eso, no le puedo decir yo, ah, sí, mire, sí funciona porque las personas que hicieron esto, bajaron esto, hicieron esto, los niveles se comportaron así, después hicieron esto y con eso después se recuperaron. Pero si esa evidencia no está ahí, usted no puede recomendar algo que no esté basado en evidencia, ¿no? Entonces, ahora, por simple lógica, yo le diría que no es sensato hacer algo así, ¿va? Por simple lógica. No sé si le contesto, Francisco. Gracias, doctor. Sí, el tema es de que hay un momento en que cabal, la falta de insulina hace que el cuerpo reaccione contra el propio cuerpo y empiece a primero a quemar los carbohidratos, luego las grasas y siguiente con las proteínas, ¿verdad? Entonces el tema era ese, que como hay un consumo realmente del cuerpo de uno, ellos piensan reponerlo, pero solo con carnes rojas. Ese era el punto. Ya. Sí, eso está bien como para bajar de peso o algo así, pues, pero eso no le va a producir insulina, ¿va? O sea, vuelvo a caer en lo mismo, ¿va? Entonces, ¿cómo hace usted para después manejar su glucosa, ¿va? Si usted no está produciendo insulina. La carne como tal no le va a producir insulina, ¿va? ¿Ya me entiende? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o duda. Sí, Rosa, vamos a mandar las presentaciones la presentación directa a capacitación al servicio prehospitalario y la señora Nancy pues se encargará de hacérselo llegar con todo gusto. ¿Y alguna otra pregunta? Francisco. Sí, doctor, una pregunta. ¿En qué momento es indicado cambiar el tratamiento de hipoglicemiantes orales a insulina? Ok.
Buena pregunta. Eh, Fíjese que aquí está directamente relacionado a lo que estábamos diciendo, ¿va? Cuando yo tengo un paciente que está persistentemente con niveles altos, niveles altos, niveles altos, niveles altos, y yo por más que le haga combinaciones de fármacos y polisemiantes no mejora, entonces yo puedo probar con pequeñas dosis de insulina y no quitarle los fármacos. Entonces ver si con eso reacciona o mejora. Entonces lo puedo dejar combinado a una dosis pequeña de insulina en ayunas en la mañana más su polisemiante oral normal, ¿va? Va. Si esto lo controla, pues está bien. Pero si yo vengo y empiezo a encontrar que ese paciente pues no mejora, se persiste alto, persiste alto, persiste alto, y le empiezo a hacer exámenes y encuentro que está con una gran infección urinaria, trato eso y a pesar de eso sigue mal, entonces yo tengo que ver que en ese momento el paciente, por ejemplo, empezó a acumularme cuerpos cetónicos en orina y cosas así. Entonces, en ese momento digo yo, él ya no puede estar con hipoglucemiantes. ¿Por qué? Porque está teniendo ya complicaciones y necesita él tener la insulina porque los hipoglucemiantes no están siendo suficientes para tratarlo. Y como tiene una infección aguda o una cosa coadyuvante extra que lo está complicando, entonces se da insulina. O, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético, tipo 2 que me empieza a desarrollar neuropatía diabética, que me empieza a desarrollar retinopatía, que ya tiene lesión a nivel de riñón. Entonces, todos esos que ya tienen complicaciones ya no pueden quedarse con hipoglucemiantes orales. Hay que pasarlos a insulina. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ahora, el tratamiento de las neuropatías es una cosa totalmente adicional, ¿va? Ustedes aquí me preguntan qué se hace para tratar a un paciente que ya tiene neuropatía. Bueno, si ya tiene neuropatía y se mantiene su control de azúcar dentro de lo normal con hipoglucemiantes orales, sigue con los hipoglucemiantes orales. La neuropatía se trata aparte. Entonces, ahí, ¿qué es lo que necesita uno? Pues darle un neuromodulador, ¿va? Entonces, entre esos pues, está gabapentina, la pregabalina, todos esos medicamentos que como actúan directamente a nivel del sistema nervioso central para regular el daño neurológico que ya está teniendo el paciente, pero no así la glucosa, ¿va? Ahora, si la glucosa está alta y persiste alta, él tiene neuropatía, este es otro que tiene indicación de que se le ponga insulina, ¿verdad? Entonces ya sería manejarlo con insulina más el neuromodulador para la parte de neuropatía, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Nancy, no sé si tiene algún comentario final. Hasta el momento creo que ya no hay más preguntas. Gracias, doctor. No, únicamente agradecerle, como siempre, ¿verdad? El tiempo que hace para poder apoyarnos impartiendo estos importantes temas. Creo que ha sido un curso que ha dejado mucho conocimiento para cada uno de nosotros y que al momento que un paciente pues necesite nuestro apoyo, pues ya tenemos una herramienta adicional para poder ayudar. Y nada más agradecer también a los compañeros que se conectaron, que estuvieron pendientes de la clase. Espero que al igual que yo, pues hayan aprendido mucho. Y nos miramos el día de mañana, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan todos feliz noche. Primero Dios, ahí estamos mañana con ustedes. Que Dios los bendiga, que descansen, buen provecho. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.